Hola, buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Xochitl Lucena Mesa. Pertenezco al podcast de Teoría del Conocimiento. El porqué de este nombre da como origen a nuestra materia como tal, ya mencionado antes, Teoría del Conocimiento, impartido por Karen Larisa, ya que se nos hizo fácil, sencillo, ponerle el nombre, ya que es lo que representa nuestras tres unidades que hemos visto diversos temas. Me gustaría adentrarme en lo que es la hermenéutica como inicio. Me gustaría mencionar que el padre de hermenéutica era Hans Geimer. El objetivo de Geimer era integrar el progreso de la ciencia y del pensamiento en una concepción complementaria de la experiencia del mundo y que se fundamentara en un lenguaje común. En la actualidad, el término hace referencia a la interpretación de un texto, una fuente en general, ya tenga carácter religioso, filosófico o literario. Pero al final del día se trata de la interpretación real, auténtica. Esto quiere decir lo que ese texto nos quiere comunicar realmente, no la visión que tenemos del mismo. Por este caso, son muy pocos los filósofos pensadores que han considerado la hermenéutica como un método poco menos que imposible. Veamos un ejemplo un poco más claro, que sería si nosotros contamos con nuestra experiencia de realizar una actividad cotidiana, ya sea tomar el transporte público a las 4 de la tarde. Ya sabemos que ese transporte por tiempo y experiencia sabes que va a estar ahí a las 4, pero si de un momento a otro te cambian el horario, evidentemente tu cerebro no se va a adaptar y vas a ver que hay un cambio radical en ello. De esta forma tan sencilla y práctica se le conoce como el círculo hermenéutico. En otras palabras, como responde, es un estímulo que ya sea de manera visual o auditiva se puede entender. Hola, mi nombre es Valerie Domínguez y les hablaré acerca de lo que es la hermenéutica. Bueno, la hermenéutica en la antigüedad se utilizaba para interpretar los textos sagrados, para poder diferenciar lo que era la verdad con lo que era lo espiritual. Pues el día de hoy se utilizan diferentes tipos de textos, ya sean igual sagrados, filosóficos, científicos, para poder comprender más lo que uno está leyendo y poder llegar como a ese punto de comprensión que se necesita. Pues realmente la hermenéutica es utilizada a diario, ya que pues todos leemos diferentes tipos de cosas y muchas veces ocupamos llegar a esa comprensión de los textos para poder entender lo que nosotros estamos leyendo. Pues las personas que más lo utilizan serían lo que son las personas, los que utilizan las ciencias y la filosofía, ya que ellas ocupan llegar a un punto más exacto de comprensión para en sus trabajos poder llegar a lo que ellos realmente quieren. Soy Montserrat Galindo y quisiera dar mi opinión, al igual que mis compañeros, sobre el tema de lo que es la hermenéutica. Pues la hermenéutica es el arte de interpretar textos físicos y literarios o literarios. En esto se pretende encontrar el verdadero significado de las palabras, tanto escritas como verbales. Aunque no seamos conscientes de ello, a lo largo de nuestra vida estamos practicando constantemente la hermenéutica. En el momento en el que desconfiamos información, interpretamos y adquirimos bastantes series de ideas que a su vez configuran la base de nuestra personalidad y nuestra relación con el mundo. Estamos aplicando este método tan estudiado por filósofos de entre todos los tiempos. Pues también se entiende que la hermenéutica es la interpretación de los textos sagrados como los mitos de la antigua Grecia y especialmente hace referencia a la exégesis o explicación de la Biblia. La hermenéutica se basaba en la extracción del significado profundo de una revelación religiosa. Y pues este método que es la hermenéutica la podemos aplicar en la vida cotidiana
Un ejemplo muy o más claro sería de que cada vez buscamos enseñar a un hermano. Estamos aplicando lo de sal de la tierra y luz del mundo. Pues en sí la hermenéutica, en pocas palabras o ya más definido, pues es el arte de explicar, traducir, aclarar o interpretar. Hola, muy buenas tardes chicos. Mi nombre es Wendy y les voy a hablar del tema de hermenéutica. La hermenéutica es el arte de la interpretación. La interpretación puede decir de muchas cosas. Ya saben, la interpretación de la explicación y la traducción de la comunicación. Muchos también la pueden comunicar como algo escrito, a muchas como explicaciones de la comunicación, tanto como la verbal, ya sea la secundaria, la comunicación no verbal, el concepto, podría detallarse bien dependiendo cada comunicación. Por eso se les llama la hermenéutica, como viene de la palabra griego. También su concepto central de la constitucional moderna es la comprensión más que nada de los textos escritos importantes y de las necesidades de la disciplina hermenéutica. También viene del término por complejidades del lenguaje, ya sea las que conducen a conclusiones, diferencias y el significado de textos. Sus fundamentos son modernos y responden siempre a la comprensión de cada cosa, al intentar descifrar algo o un complejo oculto o no. Pues está muy detallado, la verdad, lo que es esto y lo que significa y las cosas que vienen, los sinónimos y los términos de cada oración y de cada cosa que viene de ahí. ¿Qué tal? Sí, hablando sobre el tema de la hermenéutica, que viene siendo la expresión de un pensamiento y tiene como objetivo comprender desde bases objetivas qué se quiso decir y por qué se dijo lo que se dijo. Entonces, es algo que está muy relacionado con interpretar ideas o comparar ideas con información recolectada para generar nuevas propuestas e ideas. Y es que esto viene siendo muy importante porque es algo que para muchas cosas cotidianas usamos, como por ejemplo tareas, trabajos, y algo que mejora mucho nuestra información, ¿no? Que viene siendo un ejemplo, por ejemplo, que me tomé ahí el tiempo para investigar, que viene siendo, por ejemplo, a la hora de preparar nuestros alimentos, ¿no? Que en estos nosotros pensamos qué preparar primero, qué necesitamos para lograrlo, dónde conseguimos los ingredientes, y de esta manera se consigue una mejor comida con unos ingredientes que sin duda pues te esfuerzas, ¿no? Por conseguir los mejores. Al igual pasa con una información que tú recolectas. Primero piensas el tema que vas a abordar, qué necesitas para conocerlo mejor y dónde encuentras la fuente para dicho tema. De esta manera se logra un excelente tema y una muy buena información recolectada. Es lo que tiene que ver con la hermenéutica, lo cual tiene muchísima importancia, ya que es algo que mejoraría mucho nuestra información y también trabajos, ¿no? Entonces, por este suceso me pareció muy importante ese tema. Y es algo que nos puede ayudar en muchos aspectos, pero también me gustaría saber la opinión aquí de nuestra compañera sobre este tema de la hermenéutica. Mi nombre es Nayeli y mi opinión acerca de la hermenéutica. Bueno, primero que nada, ¿qué es la hermenéutica? Es el arte teórico de la interpretación de textos y tiene como fin comprender qué se quiso decir y por qué se dijo como se dijo. Y tiene origen de la palabra hermeneia,
que significa expresión de un pensamiento. Para Diddley, la hermenéutica es un método que permite fundamentar la validez universal de la interpretación histórica, ya que no se interpreta como un texto, se interpreta como una historia, se interpreta discursos, se interpreta la relación del ser humano con todo lo que lo rodea. Y para Heidegger, la hermenéutica es un método de pensar originariamente. A lo que me refiero, todo lo dicho es un decir. También da la idea circular que toda la interpretación para producir comprensión debe tener ya comprendido lo que va a interpretar. Así que existe cierta reciprocidad entre un texto y un contexto. La hermenéutica se refiere al arte de interpretar textos, bien sean como de carácter sagrado, filosófico o literario. A través de la hermenéutica se pretende encontrar el verdadero significado de las palabras tanto como escritas como verbales. Bueno, la hermenéutica, en mi opinión y mi forma de ver las cosas, es una herramienta fundamental para poder comprender textos o cosas y para poder expresarnos mejor, y nos ayuda como a ver los significados de las cosas, así sean sencillas, como por ejemplo una obra de arte. Nosotros lo miramos como que, ay, X, una obra de arte, son unos simples pincelazos, unos simples cuadros, X, ¿no? Pero en realidad no. O sea, si te pones a verlos e intentas ver desde la perspectiva del artista, él trata de expresarte sus sentimientos, sus experiencias de vida, sus emociones. Y pues yo creo que yo digo que la hermenéutica pues nos ayuda a ver todo eso, a interpretar las cosas, por más simple y absurda que sea, y que hagamos, no sé, que juzguemos, interpretemos las cosas a nuestra manera. A nuestra manera, a nuestra experiencia, sin prejuicios. La hermenéutica no es... Y la hermenéutica... Se me fue un poquito. Y la hermenéutica no es como algo exacto. Lo podemos ver de diferentes maneras, diferentes interpretaciones, porque nunca va a ser igual, él no tiene un patrón, y le podemos dar, lo podemos, ¿cómo se dice? Dar a ver a nuestra imagen, a nuestro, ¿cómo se dice? A nuestra interpretación. Sí, a nuestra interpretación, a nuestras vivencias, a nuestras experiencias. Y bueno, con esto concluyo el tema. Espero que... Hola, me presento, mi nombre es Xochitl y el siguiente tema a comentar es la fenomenología. Esta es una corriente del pensamiento fundada al comienzo del siglo XX por Edmund Husserl y continuada por autores como Max Schlechter, Martin Heidegger, entre otros. A pesar del carácter y origen netamente filosófico, se trata de una tradición inter y multidisciplinaria en casi todas las ciencias, por ejemplo, psicología, psiquiatría, economía, pedagogía, entre otros. Un principio fundamental de la filosofía fenomenológica es la teoría de la intencionalidad, propuesta originalmente por Edmund Husserl, que se es conocido como el padre de la fenomenología. Esta
La intencionalidad es un sentido que se refiere a dirigir la atención hacia las relaciones o las conexiones significativas entre todas las cosas que existen en el mundo de la vida. En sí es el estudio, perdón, no en sí, es el estudio de la contemplativo de la expresión humana. Se refiere a un marco filosófico, así como una metodología que puede informar la práctica educativa, la investigación y pues el objetivo de comprender cómo se pueden experimentar ciertos fenómenos en la vida diaria. Uno de esos ejemplos o fenómenos es la percepción sensorial. Por ejemplo, cuando vemos un color, experimentamos una sensación. Eso puede variar y ser subjetivo para cada individuo. También la conciencia del tiempo, como si el tiempo pasa de manera rápida o lenta dependiendo de nuestras vivencias y estados emocionales. La fenomenología busca entender cómo esta conciencia del tiempo influye pues, en nuestra percepción de la realidad. Hola, mi nombre es Valeria Domínguez Yáñez y les hablaré acerca de lo que es la fenomenología. Como lo dice su nombre, se centra en el estudio del fenómeno. En este caso serían lo que son las personas, es decir, estudia su conciencia y las vivencias que estos han tenido. Uno de los principales referentes de la fenomenología es Husserl, quien presentó la fenomenología como una ciencia que describía las vivencias intencionales. Con esto quiero decir que se hacen a propósito, y nos ayuda a comprender más lo que es la naturaleza de las experiencias humanas y cómo es que interactuamos con el mundo que nos rodea. Esta ciencia ayuda mucho a las personas especialistas en lo que es la psicología, ya que les sirve para poder llegar a un diagnóstico a través de las experiencias del ser humano, en este caso su paciente, y así poder ayudarles a mejorar y a darles una buena atención y un buen tratamiento. Sí, hablando sobre la fenomenología, ¿no? Que esta estudia las estructuras de la conciencia, pero estas son mediante el análisis de los fenómenos que conocemos o que vemos, ¿no? A través de nuestros sentidos, como por ejemplo ilusiones ópticas, perspectivas diferentes que vemos nosotros. Pero para conocer mejor este tema, como es un poco complejo de entender o de explicar, también me pareció interesante traer ejemplos, que es una manera también sencilla de aprender, ¿no? Y entonces, uno, por ejemplo, que se me hizo muy interesante y que muchos conocemos, que son las perspectivas o ilusiones ópticas, ¿no? Que viene siendo, por ejemplo, me pareció interesante hablar sobre el de el pato y el conejo, que creo que es una perspectiva muy famosa. En la imagen podemos ver dos perspectivas, que viene siendo la de un pato, y si ponemos atención o tratamos de enfocar mejor, vemos también un conejo, o viceversa, ¿no? Primero podemos ver un conejo y ya después, analizando más la imagen, podemos ver un pato. Esta ilusión óptica puede llevarnos a hacer varias preguntas. Por ejemplo, ¿qué tiene dos perspectivas? O ¿cuál vemos primero y por qué? ¿Por qué vemos una cosa y por qué vemos después otra, ¿no? Entonces la fenomenología se basa en intentar solucionar ese tipo de procesos, ¿no? Que es el conocimiento o a perspectivas amplias. También otro ejemplo que también me pareció muy interesante, que es el de personas reales que se sienten bien al vestirse de ciertas tendencias, como por ejemplo han logrado mejorar su autoestima a través de rutinas de belleza o transformando sus estilos, ¿no? Sus estilos de vida, y eso para mejorar, ¿no? Simplemente su autoestima. Y esto porque nuestro cerebro nos está adaptado a ese tipo de cosas, ¿no? Pero esta es la fenomenología lo que estudia, que es el proceso de
de la conciencia mediante en el análisis de fenómenos, que cosas que son muy difíciles de preguntarnos, pero que está ahí la pregunta. Eso también me pareció muy interesante, pero me gustaría también saber la opinión de mi compañera. Hola, muy buenas tardes chicos, mi nombre es Wendy y este es el tema de la fenomenología. La fenomenología, ¿qué se entiende por fenomenología? Aquí quiere decir, ¿a qué venimos con esto? El significado. Para muchos significa muchas cosas, otros tienen otros términos, pero lo que aquí queremos llegar a decir es que esto quiere decir el estudio de los fenómenos tales como los que experimenta el individuo, con el acento en la manera exacta que en un fenómeno se revela en sí a la persona. Pues aquí muchas personas también tienen significado de diferentes cosas, cómo aplica, qué nos enseña, qué nos aspira y qué estudia. Nos puede aquí detallar muchas cosas o que también nos podría representar. Pues también nos podría representar en muchas cosas, también nos podría inspirar a cierta manera a una ciencia rigurosa, que también el Stranger Wishaft es lo que también él nos quiso decir en un libro, el significado de meología, pero tiene muchos significados. Significa que tiene que ser crítica de sí misma y fundamentarse a sí misma. Por esta razón no puede ser asumir los juicios de ninguna ciencia hasta ser acreditaciones de la validez de los mismos en una persona, porque por obra de los perjuicios se vuelve uno y representa en muchas cosas como investigaciones lógicas cuyo tema central es el que denomina. Soy Montserrat Galindo y con este siguiente tema, que es la fenomenología, también me gustaría dar mi opinión. Pues en sí la fenomenología es una rama filosófica que trata de comprender y darle importancia a las personas que vivimos en el mundo, tanto en cuanto a su aspecto más físico como en términos de interacción social y emocional. Pues en sí prácticamente como su nombre lo indica, aquí se pretende investigar y describir los fenómenos u objetos tal y como lo experimentamos pues las personas. Me pareció bastante interesante que la primera vez que fue definido el término fue por George Hegel en su obra Una fenomenología del espíritu, si es que no me equivoco. También la fenomenología es una corriente filosófica muy amplia y diversa, por lo que difícilmente valdrá una sola definición porque hay muchísimas variantes de todo esto. Es muy posible caracterizarla como un movimiento filosófico porque es capaz de resolver problemas filosóficos, contando con la experiencia tanto intuitiva como evidente. Y pues en sí, la fenomenología asume la tarea de describir el sentido que el mundo tiene para las personas. Aquí también quise poner un ejemplo y podría ser cuando una persona se levanta, bueno, no podría, es cuando una persona se levanta de la cama, va a estudiar, habla con sus compañeros, regresa a su casa a almorzar, tiene conversación con su familia, sale a jugar con sus amigos y duerme. Porque pues prácticamente la fenomenología se refiere a los métodos que las personas utilizan en la vida diaria para vivir una vida satisfactoria, y pues con todo este ejemplo que di podría decir que es un ejemplo de una vida satisfactoria para una persona normal. Hola, mi nombre es Nayeli y mi opinión acerca de la fenomenología. Bueno, primero que nada, ¿qué es la fenomenología?
Es el estudio filosófico de la estructura de la conciencia mediante el análisis de fenómenos que captamos a través de nuestros sentidos. Y el ser es la conciencia. Y de aquí surge el proceso epoge y lo que es poner en suspenso todos nuestros prejuicios, lo que quiere decir que es concentrarse en las cosas mismas y no en otras cosas. Esto asume una existencia de una conciencia que se relacione con otras cosas y se establece lo que es la noesis y la noema, lo que es que toda conciencia es conciencia de algo, así que podemos decir que la fenomenología es la actitud filosófica de base, lo que a primera vista vemos, que es lo que hace que veamos otra cosa al final de cuentas. La fenomenología es una ciencia de ciencias que es una corriente filosófica fundada por Edmund Husserl. Como su nombre lo dice, literal es una ciencia de los fenómenos. Su campo de investigación es el de los fenómenos como son dados a la conciencia, las vivencias y sus correlatos objetivos. Estudia las estructuras que reciben y dan forma a las experiencias. Bueno, a mi opinión, la fenomenología es como la rama donde la experiencia es la clave de toda la rama. Bueno, pues como yo lo miro, es cómo se representa, sin prejuicios ni suposiciones, y analiza las experiencias tal como nosotros las vivimos, las relaciones entre la conciencia y es una rama que usamos todos en nuestro día a día, al reflexionar y al poner atención en clase. La usamos mucho al exponer, al realizar un trabajo. Y nos ayuda a ser más conscientes con el tema de nuestras emociones y pensamientos y sensaciones, como cuando vamos a exponer que estamos temblando y que de repente se nos olvida algo y rápido tenemos que arreglarlo. Bueno, esto sería todo por mi parte. Espero que tengan un bonito día, tarde o noche. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Xochitl y el siguiente tema a abordar es teoría crítica. La teoría crítica surge en la ciudad de Frankfurt, Alemania, en el siglo XX. Está asociada históricamente a la escuela de Frankfurt, un grupo de pensadores e intelectuales que se basaron en la teoría de Hegel, Marx y Freud sobre la sociedad y la historia. La teoría crítica tiene como principal característica un enfoque crítico a la sociedad, representar un análisis de las estructuras de poder y subjetividad de emancipación y transformación social. Busca comprender y cuestionar las ideologías dominantes, revelar las desigualdades y promover la justicia social. Uno de los principales representantes es Theodor Adorno, filósofo alemán de origen judío, cuya obra abarcó campos tan distintos como la musicología, la psicología y la sociología. Walter Benjamin, uno de los grandes nombres de la escuela de Frankfurt y un ensayista y pensador cuya obra hoy en día sigue siendo muy valorada, fue un filósofo crítico literario, traductor y escritor alemán. Erich Fromm, psicoanalista, psicólogo social y filósofo humanista de origen judío-alemán, entre otros. Como comentaba, las características de la naturaleza de la teoría crítica es revelar la naturaleza de la sociedad, comprender y analizar a profundidad la estructura social en la que vivimos y el funcionamiento de esta. Así exponer las dinámicas de poder, las desigualdades y las formas de opresión que presentan en ellas. También tienen un profundo interés en generar un pensamiento individual y acciones individuales y transformar las estructuras sociales opresivas para terminar acabando con ellas.
Hola, mi nombre es Valeria Domínguez y les hablaré acerca de lo que es la teoría crítica. La teoría crítica hace una reflexión en torno a la sociedad, la política y la moral. Esto está vinculado a nosotros como individuos de una sociedad que, por decirlo así, somos oprimidos por los diferentes estándares, ya sean de belleza, sociales, problemáticas y formas para encajar la sociedad que se nos presentan por las diferentes marcas, entidades, influencers que nosotros vemos a diario. Y uno de los ejemplos más comunes que tenemos sería la desigualdad y la clase social que existe mucho en la sociedad. Y la teoría crítica propone diferentes estrategias para que estas problemáticas poco a poco vayan disminuyendo y ya no sean parte de un problema de la sociedad. Las teorías críticas. Y hablando sobre este tema, que personalmente me pareció muy interesante porque hace un poco de énfasis en la sociedad, que son maneras de mirar las prácticas, saberes y arreglos sociales, políticos, culturales, que pasan por la estructura de nuestro entorno, ¿no? Que viene siendo precisamente esto, que analizar objetivos críticamente o los problemas estructurales de la sociedad. Personalmente pienso que es uno de los temas más importantes, que más que nada porque se basan en nuestro entorno, que tiene mucho que ver con nuestro día a día. Y también analicé 2 ejemplos importantes sobre este tema de la teoría crítica, y más que nada porque me parece que es interesante o importante los ejemplos para nuestra manera de aprender. Un ejemplo que se me hizo muy interesante, que es cuando leemos una noticia y reflexionamos sobre esa noticia y criticamos respecto a esta. Por ejemplo, cuando vemos una noticia sobre algún suceso en la sociedad o algún crimen, por ejemplo, reflexionamos sobre dicho tema y criticamos pero paso a paso estos conceptos, ¿no? También por eso creo que es muy importante, porque son noticias que pasan día a día. Y otro ejemplo que me pareció también muy importante es cuando estudiamos y adquirimos conocimiento para entender distintos procesos, ¿no? O fenómenos también. Y me pareció muy importante también la teoría crítica, porque me gustaría también hablar sobre lo que aportó, ¿no? Lo que aportó esta teoría crítica, que fue ampliar el concepto de razón. De esta manera se libera los límites marcados por las prácticas empiristas. Entonces, por esta razón me pareció muy interesante, más que nada porque es algo muy cotidiano de nosotros, pero también me gustaría saber la opinión de mi compañero sobre este tema. Hola, ¿qué tal, chicos? Mi nombre es Wendy y les voy a hablar de la teoría crítica. La teoría crítica, ¿qué consiste? A ver, ¿en qué parte de la teoría crítica nos puede aquí principalmente en utilizar, qué métodos, qué principios, qué idea principal, qué consiste la teoría crítica aquí más que nada? La teoría crítica son maneras de mirar las prácticas, las maneras de saberes y los arreglos sociales, políticos y culturales que pasan por estructuras, procesos e instituciones solidificados. A este punto también podemos idealizar una idea principal, analizar críticamente los problemas estructurales de la sociedad. También muchas personas lo familiarizan con otros tipos de cosas, ya sea así como principios que se oponen a la separación entre sujeto y realidad, y consiste en muchas cosas, tanto como prácticas de la época, de las experiencias. Y más que nada, algo que también me llamó mucho la atención es que la teoría crítica la utilizan en un método empírico y va parte de la filosofía de la historia para las búsquedas de nuevos conocimientos.
Esto la verdad me llamó mucho la atención porque ¿qué aporta a lo que queremos llegar a todo esto? Es algo que me llamó mucho la atención porque aplica el concepto de la razón de la manera que el pensamiento se libera de los límites marcados por la práctica empirista y de una versión objetiva a la realidad. Este es el tema de la crítica teórica y la verdad llama mucho la atención porque la teoría crítica nos quiere decir 1000 cosas. Soy Montserrat Galindo y mi opinión sobre la teoría crítica es que esta es la manera de mirar las prácticas, saberes, arreglos sociales, políticos, culturales que pasan. La teoría crítica se pronuncia o se propone más que nada por interpretar al mundo. Bueno, no solo por interpretar al mundo, sino también para ayudar a transformarlo. La teoría crítica en la sociedad concibe una nueva explicación sobre la adquisición de conocimientos, puesto que se menciona la imposibilidad de aferrarse a la realidad por la fuerza del pensamiento. Y desde una perspectiva más moderna o actualizada, como lo quieran entender, esto se entiende como la capacidad de analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos, en especial de aquellas confirmadas o aceptadas como verdaderas por la sociedad. En sí, pues la teoría o el sentido crítico aparece en el momento en el que una persona está por realizar acciones o dichas acciones, cual sea, en la cual existen más de una forma de resolverlo o se le presente dificultad y deba pensarlo. También llegué a ver que la teoría crítica en el ámbito laboral es cuando se pueden analizar ciertos grupos, así sea discriminados o marginados, para darles oportunidades de crecimiento y... Hola, mi nombre es Nayeli y mi opinión acerca de la teoría crítica. Bueno, primero que nada, ¿qué busca la teoría crítica? Esta busca comprender y cuestionar las ideologías dominantes, revelar la desigualdad y promover la justicia social. También esta critica principalmente los planteamientos tradicionales, buscando desvelar los intereses ocultos detrás de las estructuras sociales. También la falta de concreción y ambigüedad, el sesgo ideológico, la ausencia de soluciones concretas y la falta de evidencia empírica. Aquí también la importancia de cómo decimos o expresamos las cosas, lo materializamos, lo normalizamos, lo llevamos a la realidad y lo que la gente en algún punto lo acepta y esto se parte en algo de lo que es en el día a día. Las teorías críticas son maneras de mirar las prácticas, saberes y reglas sociales, políticos y culturales que pasan por estructuras, procesos e instituciones solidificados y legitimados, para desnaturalizarlos, desenmascararlos y situarse reflexivamente en contextos de poder, disciplinario, control y hegemonía. Bueno, yo miro la teoría crítica como la rama que nos ayuda en las desigualdades y las injusticias en la sociedad. Yo digo que va muy de la mano con el marxismo y nos permite ser más conscientes de las cosas o las acciones que nosotros mismos tomamos y decidimos hacerlos. Y ya sea de nosotros o de los demás, y nos afecta en la sociedad y en nuestro día a día. Como un ejemplo, este tema sería... un buen ejemplo para este tema sería la desigualdad de género que nos afecta a mí y a todos como hombres o mujeres. A la mujer por, ay, tú eres niña, tú te quedas en casa, se le restringe más la educación. Hoy en día no es tanto el problema porque
Ya muchas mujeres salieron a hablar de que ellas también tienen derecho a estudiar y tanto como un hombre, ¿no? Y que ellas se queden en casa, tu cocina, etc, 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 ¿no? Y pues los hombres también les afecta el hecho de que se les pone mucha carga en los hombros, de que ellos tienen que proveer una familia completa, ellos no pueden llorar, ellos no pueden porque son débiles. Y pues ahí hay una gran desigualdad. Bueno, eso es todo por mi parte. Con esto concluyó el tema y espero que tengan bonita tarde, día o noche. Hola, mi nombre es Valeria Domínguez y como último tema les hablaré acerca del marxismo. El marxismo es una doctrina de interpretación de la realidad que fue propuesta en el siglo XIX por Karl Marx, quien buscaba eliminar a todas las clases sociales y en donde él proponía que los medios de producción sean de una propiedad colectiva. También nos presentan lo que es el capitalismo, que como capitalismo puedo decirles que se enfatiza en la propiedad privada y en la búsqueda del beneficio individual. Este concepto es la principal diferencia que marca las clases sociales, ya que el capitalismo se asocia más con las personas ricas, que como lo dice su nombre, tienen el capital necesario para ofrecer los diferentes bienes y servicios a la sociedad, pero pues normalmente se apropian mucho de ellos y quieren venderlo a precios muy altos y a los cuales las diferentes clases sociales no tienen la oportunidad de acceder fácilmente. Marx nos presenta que el capitalismo es un sistema económico que está mal, ya que explota a los trabajadores generando así las desigualdades y los diferentes conflictos de clases sociales. Marx buscaba una sociedad igualitaria y sin clases sociales, en donde todas las personas, sin importar clases sociales y el capital que tuvieran, podrían acceder fácilmente a los diferentes bienes y servicios de una sociedad. Marx buscaba una sociedad igualitaria y sin clases sociales. Hasta el día de hoy, pues sigue siendo un problema, ya que el capitalismo sigue siendo igual y nada más que ahora existen más entidades que se apropian de los diferentes recursos y al igual que antes siguen explotando a sus trabajadores por un salario mínimo y todo esto para el beneficio de estas personas ricas y pues de esa manera sigue siendo muy frecuente lo que son las desigualdades y las diferentes clases sociales que existen en una sociedad. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Xochitl y el siguiente tema a debatir es el marxismo. El marxismo es una doctrina política y filosófica desarrollada a mediados del siglo XIX por Karl Marx, quien fue un filósofo, economista y periodista alemán. El marxismo fue formalmente difundido en 1848 a través del Manifiesto del Partido Comunista, uno de los tratados políticos más influyentes en la historia. La base del marxismo es una crítica a los sistemas capitalistas, al que acusa de haber permitido diseñar economías con resultados desastrosos e incluso de acusar de malas dictaduras. Una de las tantas características es que se tiene la creencia de una sociedad libre de clases sociales es una sociedad plena y justa. El salario debe estipularse con relación al número de beneficios que éste produzca. Persigue como objetivo establecer la propiedad pública y abolir la propiedad privada. Va en contra del capitalismo, ya que evidentemente critica la desigualdad que esta forma de gobierno genera en la sociedad. En el marxismo hay una visión que existe que se discierne entre tres clases sociales enfrascadas en una lucha constante por ascender hacia las pirámides del poder socioeconómico. Estas clases sociales son la burguesía, que es la clase dominante en la sociedad capitalista. Se trata de los dueños de los medios de producción, fábricas, tiendas, empresas, etc. El proletariado, que está conformado por distintas clases sociales, trabajadoras, que no poseen otra cosa más que ofrecer su capacidad de trabajo, especializado o no. El lumpenproletariado,
o la clase improductiva, en donde serían los individuos marginales que no contribuyen a ningún tipo de producción. Hola, ¿qué tal chicos? Buenas tardes, mi nombre es Wendy y les voy a hablar del tema marxismo. Aquí, la verdad, queremos llegar a esto, queremos definir a marxismo y buscarlo como qué pensamientos podría tener, en teorías, en muchas más cosas detalladamente, comenzando con cómo a qué nos referimos con marxismo. Aquí tenemos muchas cosas que decir, pero algo que siempre me llamó mucho la atención de ese tema es que sintetiza la propuesta iniciada por Marx para pensar críticamente la sociedad capitalista y su superación a través de la alternativa revolucionaria. También, ¿qué es lo que nos define este tema? ¿Qué nos podría definir? ¿Qué objetivo puede tener? Pues la verdad, aquí podemos ver que son propios trabajadores que manejan los medios de producción, pero lo que más llama la atención de este tema es la teoría, más que nada. La teoría en cómo se maneja y todo el tema de marxismo. La verdad es que para la filosofía ese tema es una teoría social, es propuesta un análisis que propone a conocer las principales características de la sociedad capitalista, sus leyes tendenciales. Puedes decir muchas cosas, y aporta muchas cosas a la transformación social que supera el modo de producción. ¿Qué plantea marxismo? Algo que me llamó también mucho la atención y me gustó mucho es que propuso una metodología llamada materialismo histórico para el comprender el desarrollo de las sociedades a lo largo de la historia. Esto, la verdad, fue un tema y fue algo que llama mucho la atención de marxismo, que propuso una metodología y la verdad, cómo se desarrolló y si lo investigamos y todo a fondo, la verdad es un tema que es muy bueno y llama mucho la atención. Sí, hablando también sobre el tema del marxismo. Este tema también es muy interesante también en el entorno de nosotros porque habla también sobre la sociedad, ¿no? Que es la teoría social de Marx. Esta es una propuesta de análisis que se propone conocer las principales características de la sociedad, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque él proponía cosas nuevas para esa sociedad y no simplemente quedaba a una sola idea, y a su vez aportar en la transformación social para el modo de producción o de reproducción, ¿no? De esta sociedad. Y es que él habló sobre 4 ideas que fueron muy importantes para nosotros gracias al marxismo, que también me gustaría mencionarlas, ya que tienen mucho que ver con este tema y son muy importantes para nuestra sociedad todavía, ¿no? Que la primera de estas era que él quería mandar a los niños a la escuela y no al trabajo, algo que hoy en día creo que es de mucha ayuda y bueno, creo que es muy importante para los niños y para nuestra sociedad, para el crecimiento de ella. La segunda era que quería que tuviéramos tiempo libre y que tú decidieras cómo podías usarlo. Eso también me parece muy interesante, ya que había veces en las que las personas no tenían tanto tiempo libre porque tenían que estar trabajando y trabajando o haciendo otras cosas que también producieran, ¿no? Como que esos ingresos que necesitaban las personas, ¿no? Otra cosa que también era que no todo podía girar alrededor del dinero. También necesitas estar satisfecho con tu trabajo. Eso también me parece muy interesante, ya que también eso nos ayuda a que nuestra felicidad no sea en torno al dinero solamente, ¿no? Y la cuarta, y que también me pareció muy importante, que era que no soportes lo que no te gusta, cámbialo. Algo que también
tienen mucho que ver con nuestra felicidad. Entonces, eso también me pareció muy interesante acerca del marxismo, que no simplemente quedar con una idea, sino que buscar diferentes perspectivas sobre el análisis, ¿no? De conocer las características. Pero por eso me pareció muy interesante. También me gustaría saber tu opinión sobre esto, compañera. Hola, mi nombre es Nayeli y mi opinión acerca del marxismo. Bueno, primero que nada, ¿qué es el marxismo? Es una teoría política, económica y social que se basa en las ideas del filósofo Karl Marx. Esta dice que las sociedades humanas avanzan a través de conflictos entre clases sociales, lo que conlleva que la clase dominante de una sociedad explote a la clase trabajadora para mantener su poder y riqueza, lo que esto crea una desigualdad social y económica, a lo que Marx creía que a través del proletariado se eliminaría esa desigualdad, donde la clase trabajadora a través de una revolución social debía luchar por esto. Por así decirlo, que esta teoría lo que dice es que solo a través entre luchas entre estas clases sociales debía permanecer lo que es el marxismo. Bueno, en mi opinión, el marxismo es la reflexión profunda y los cuestionamientos de, de nosotros hacia la sociedad, y pues nos llevan a ampliar más nuestros conocimientos y a no ser tan cerrados en ciertos temas de a lo que pasa en la sociedad, porque muchas veces nos hacemos como de la vista gorda, como no es a mí, no me importa, ¿no? Pero pues en sí creo que pues nos afecta a todos de una u otra manera. Y el marxismo nos ayuda a ver y a identificar las injusticias y la desigualdad en la sociedad. Seamos sinceros, en México hay mucha desigualdad. Como un ejemplo, Cartolandia. Que la mayoría de la gente es sin recursos, no tiene una estabilidad, eh, en sus trabajos les dan muy mala paga, no tienen ni agua, solo ellos y su cartón contra el mundo. Y pues muchos lo vemos desde nuestro privilegio y decimos, ay, ellos quieren estar así porque ellos les gusta estar así porque no hacen nada al respecto, y si no, ellos trabajan duro para tan siquiera pues tener un cartón o algo donde puedan comer o no pasar frío. Y, y pues Amazon los quitó de su lugar, de lo único que tenían. Entonces ahí se mira la desigualdad económica, porque ellos no tienen voz ni voto, porque Amazon tiene mucho dinero. Y pues, México mágico. Soy Montserrat Galindo y para finalizar ya este podcast, el último tema es el marxismo. Pues en sí el marxismo es una construcción cultural y científica que conjuga el pensar y el hacer. También es muy interesante, ya que investigué o pude estar leyendo que esto fue creado por Marx para pensar críticamente en la sociedad capitalista y en su superación a través de diferentes alternativas revolucionarias. Se menciona mucho que es un paradigma de ciencia, una ruptura epistemológica para pensar en la sociedad, y el marxismo se propuso ya que es una metodología llamada materialismo histórico para comprender el desarrollo de las sociedades a lo largo de la historia. Esto igual a grandes rasgos, el marxismo tiene un principal aporte, ya que identifica un rol muy determinado del factor económico en las diferentes formaciones sociales. También quise agregar aquí un ejemplo
y es de que el uso de los impuestos para financiar la compra y la distribución de los medios de producción a los trabajadores, ya que al paso del tiempo se formará un mercado de competencia perfecta.